Ya está. ¡Nos faltó la canción! Imagínense, hola, ya estamos transmitiendo en vivo, ¿Sí? ¿No? Es como el tiempo así de muerto en lo que podemos ver si Facebook jala o no jala. Estamos en vivo, imagínense que acaba de sonar la canción de Soy Yo de Bomba Estéreo, porque hoy se nos fue el avión, no se puede todo en la vida, y bienvenidos y bienvenidas a este programa que vamos a bautizar Desmontando Estereotipos, en donde espero al menos 2 veces al mes, pero si la vida nos da más, platicar con grandes activistas sobre temas de una variedad increíble, temas que no necesariamente aquí en Estereotipos manejamos, pero que creemos que es fundamental empezar a generar discusiones sobre ellas, y tratamos de invitar a personas que los manejan, que los viven y que nos pueden enseñar aquí y que nos pueden empujar a tener un diálogo sobre esto. Y el día de hoy para mí es mi placer personal tener aquí a Fátima Gamboa, a quien conozco por su trabajo, su cachucha de institucional, que trabaja en X Justicia para las Mujeres, que es una ONG que se dedica a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, pero Fátima también es fundadora de Malok Kustal, una organización, una colectiva de mujeres indígenas en Mérida, Yucatán, y Fátima de hecho es originaria de allá. Ahorita dejo que ella se presente en concreto, y ahora de Mérida está, bueno, ahorita estás justo entre Mérida y la Ciudad de México, pero sin más, dejo más bien que tú te presentes. Bueno, hola a todas, muchas gracias por la invitación y por darnos voz. Bueno, mi nombre, como ya dijo Estefanía, es Fátima Gamboa, soy maya, reivindicada de primera generación en Yucatán. También me asumo como lesbiana, ¿no? Por gusto y por elección. Y bueno, antes de que comience toda la entrevista me gustaría hablar un poco de la posición desde la cual hoy voy a hablar, ¿no? Mi familia migró a la ciudad, mi papá se instaló, digamos, en la periferia de Mérida, junto con otras familias, entonces dentro de la misma cuadra, dentro de la misma esquina hicimos como comunidad, ¿no? Crecí bajo los valores también de la comunidad, pero sin embargo no soy como de un pueblo, y eso creo que es importante resaltarlo. Soy de la periferia de Mérida, pero sí tuve experiencias como mujer, como lesbiana, como mujer profesionista y abogada, trabajando en la comunidad, ¿no? Y entonces desde ahí voy a hablar de manera personal, es mi experiencia, pero también un poco voy a compartir las experiencias de mis compañeras indígenas, lesbianas, jóvenes, que durante encuentros feministas, durante encuentros de mujeres indígenas, nos hemos buscado, nos hemos encontrado, y digamos que un poco en secreto, o a veces como en un espacio muy privado, hemos hablado como de nuestras problemáticas como mujeres indígenas. Entonces ellas ya saben que voy a compartir un poco esas historias para que mi voz sea un poco más colectiva y abarque más allá de mi experiencia. Supongo que, y para empezar un poco la entrevista, noto que te faltó una cosa que por lo general cuando yo te he visto que te presentas dices que es feminista. O ya no lo estás. Hoy estamos en. No, digo que estoy en una organización feminista porque mi jefa me lo pide. Pero no me asumo como feminista. Bueno, bien. Valga entonces desde aquí también, de hecho, una de las preguntas, como para quien no vieron el flyer, el tema que queremos, del cual queremos hablar hoy es lo que Fátima llama, digamos, el lesbianismo indígena. Y dado que Estereotipas es un espacio feminista, creo que la primera pregunta obligada es ¿cómo se ha abordado desde el feminismo, y desde el feminismo lésbico en particular, las problemáticas, las realidades, las experiencias, los sueños, los pánicos de las mujeres indígenas lesbianas en particular? Ok, creo que dentro del movimiento feminista tengo la percepción que el movimiento lésbico feminista de por sí ya está como segregado, ¿no? Pero inclusive dentro del movimiento lésbico feminista, las mujeres y la agenda de las lesbianas indígenas pues simplemente no existe, ¿no? Está como invisibilizada. Lo cual es grave porque también si nos vamos al movimiento indígena de manera global, el movimiento indígena tiene como prioridades, ¿no? Digamos que ante un neoliberalismo muy agresivo, la prioridad se está tornando defensa de tierra y territorio, que tiene que ver con derechos colectivos. Y dentro de la agenda de las mujeres indígenas, porque sí hay todo un movimiento tanto local, nacional e internacional de mujeres indígenas
También las prioridades son otras, digamos, es un poco participación política, salud, educación intercultural, una vida libre de violencia, pero tampoco ahí está como la agenda de las mujeres indígenas. Entonces, digamos, indígenas, lesbianas indígenas, sí, ¿no? Entonces, digamos que, un poco yo entiendo la importancia de pelear y de luchar por la parte colectiva de la tierra y el territorio, pero creo que también no hay que invisibilizar lo que se está dando en esa tierra y territorio y la diversidad que te está proporcionando esa tierra y ese territorio, que somos también las mujeres lesbianas, ¿no? Que no tendríamos que quedar invisibilizadas. Entonces, un poco desde ahí vemos como las mujeres indígenas tenemos como 3 tipos de luchas o 3 tipos de territorios por los que tenemos que pelear, ¿no? Está el territorio, nuestro cuerpo en tanto mujeres, está nuestro territorio cuerpo en tanto lesbianas, y está nuestro territorio está nuestro territorio en tanto el lugar en donde vivimos, ¿no? Entonces un poco es como mucho más complicado para las mujeres indígenas lesbianas poder como visibilizarse tanto dentro del movimiento feminista como el lésbico feminista y también en el movimiento indígena y de mujeres indígenas, digamos que estamos como, pues no estamos, ¿no? Básicamente. Ahora, un poco voy a aprovechar porque en nuestra página, después de que acabe la entrevista, vamos a subir la entrevista y les vamos a incluir un texto que a mí me pareció precioso, que Fátima me pasó. Es un texto personal sobre tu propio, digamos, proceso, digamos, de devenir lesbiana. Sí. Y me encantaría que lo platicáramos un poco aquí, digamos, aprovechando que tú misma pones lo personal, ¿no? Sí. Porque creo que, y me pasa a mí como alguien que trata de leer sobre feminismo interseccional, ¿no? ¿Cómo o sea, qué significa vivir, encarnar esas distintas identidades o esos distintos sistemas, ¿no? Entonces, un poco si nos puedes contar eso, tú dices, ser mujer indígena, ser mujer lesbiana, ¿cómo se va viviendo o en qué sentido se materializa cada una de estas cosas? Claro, mira, un poco desde mi experiencia, ¿no? Y un poco también desde lo que me han compartido mis compañeras, creo que la principal problemática de una mujer lesbiana indígena en una comunidad o que venga de un contexto comunitario o indígena, ¿no? Como en mi caso, es el sentirnos primero como lesbianas, ¿no? O sea, yo creo que el saber que te pueden gustar otras mujeres como que no es una opción que puedas imaginar dentro de la comunidad. Un poco me platicaban varias compañeras que incluso dentro de nuestra lengua, ¿no? De nuestros idiomas, no está la palabra o lesbiana o el similar a lesbiana, ¿no? No hay ningún equivalente. No hay ningún equivalente en el idioma. Entonces, si no está en el idioma, si no se habla, es como si no existiera, ¿no? Y también un poco, por ejemplo, y aunque estuviera como haciendo analogías, por ejemplo, en Yucatán hay una muy chistosa, ¿no? A los hombres gay en los pueblos les dicen pibinal. Pibinal es un poco como elote enterrado, ¿no? Yeah. Entonces se utiliza esa analogía para referirse a los hombres gay, pero ni siquiera por analogía, las mujeres dentro de las comunidades aparecen con un término en maya, ¿no? Elote enterrado. Elote enterrado, pibinal. Sí. Yeah. Y bueno, entonces creo que el primer paso es como asumirte, dejarte sentir. Pero creo que el otro es como concientizarlo, ¿no? Por lo menos en mi proceso es, oh, ok, estoy sintiendo cosas, pero como que no las piensas, ¿no? Entonces ya como de joven, como que ya dije, bueno, creo que estoy sintiendo algo y como que lo estoy concientizando. Pero aún así, como que lo desechamos, o sea, no está, desechamos la idea. Y cuando por fin nos atrevemos como a relacionarnos con las mujeres, nos relacionamos con ellas, pero muy en lo privado, ¿no? Muy en lo privado, no somos como visibles justo por la discriminación, el estigma que se puede dar dentro de las comunidades, amenazas de violaciones correctivas, ¿no? No sé, los señalamientos, y todo esto va generando una serie de consecuencias que yo he visto con compañeras como depresión, en el caso de hombres gay que también no son tan aceptados, pero bueno, las mujeres son menos aceptadas, incluso en la comunidad donde yo vivía sabíamos de casos de suicidio, ¿no? Entonces creo que la principal problemática en la comunidad de las mujeres lesbianas e indígenas es como sabernos, asumirnos lesbianas o asumirnos que nos gustan otras mujeres. Que existen. Exacto. Que es posible. Entonces un poco también estábamos platicando con la red de abogadas indígenas. Perdón, Fátima, además de ser la fundadora y trabajar en X,
es parte de la red de abogadas indígenas y Sí. es otra red, también es parte de otra que se me olvidó. No, la red de abogadas indígenas. Sí. Bueno, entonces... Tiene muchos títulos. Entonces un poco lo que estábamos platicando por WhatsApp era de que las comunidades, las mujeres lesbianas no existen, pero realmente no es que no existan, es que no se asumen, ¿no? Hay algunas mujeres que logramos como salir de la comunidad o que logramos viajar a otros contextos y que es ahí donde vivimos, digamos, que de una manera más pública o de una manera menos culposa o, sí, nuestra lesbiandad, ¿no? Pero sí es complicado. Pero tú hablabas, por ejemplo, también de, o sea, en el texto ibas hilando, ¿no? Primero de venir mujer, ¿no? Que en tu caso particular, Claro, sí. o sea, y que creo que ahí, digamos, parte de la agenda de las mujeres indígenas y el feminismo es eso, o sea, ¿qué implica ser mujer en una comunidad indígena? Claro, pues las mujeres en la comunidad indígena son como sujetos que no son como recipientes de derechos, ¿no? Eso ha estado cambiando y cada vez han habido muchas mujeres que están moviéndose, que se saben que algo está mal, o sea, si una violencia, por ejemplo, les hace mal, no saben a lo mejor que es violencia, pero sí tratan de cambiar eso que les lastima, eso que les daña, ¿no? Entonces un poco el proceso es, sí, el saberme sujeta de derechos, el ser mujer, luego el otro es identificarte como mujer indígena, ¿no? Que ahí hay todo un tema que tiene que ver con la identidad. Tú hablas de que primero o sea, asumías ser hippie antes. Sí, o sea, un poco, por ejemplo, mi papá me decía, ahí está la India, ¿no? Haciendo referencia a los rasgos que eran como muy parecidos a los de mi abuela. Pero también desde otras personas de mi familia es como la India, desde, ay, tú eres la fea, la morena, ¿no? Digamos que hay como un racismo interiorizado incluso dentro de las familias. Asumirse indígena no es nada fácil, porque implica una connotación negativa hacia tu persona por lo que pensamos, ¿no? Socialmente de qué es lo indígena. Pero digamos que yo estuve como en contacto con muchas redes de mujeres indígenas, trabajé en una organización de mujeres indígenas y conocí a otros jóvenes indígenas como yo, de ciudad, de primera generación, de segunda generación. Entonces, y te vas dando cuenta y te vas identificando con ellas, ¿no? Te vas identificando con tu historia, vas revisando la historia de tu abuela, la historia de tu madre, ¿no? Que en ambos casos, en mi caso personal, es una historia de discriminación, en donde, por ejemplo, a una de mis abuelas, cuando se casó con mi abuelo, le prohibieron hablar la lengua y le prohibieron ponerse el huipil, ¿no? Entonces, digamos que se cae un poco lo que decía en el texto, se caen como las máscaras del mestizaje que nos ha sido impuesto, te asumes indígena. Y cuando te asumes indígena y te das cuenta de que estás rompiendo con muchas cosas que se han visto como negativas, pero tú las reivindicas como positivas y como parte de lo que eres, entonces ya para mí fue mucho más fácil asumirme lesbiana. Y creo que hay muchos procesos de compañeras que son muy parecidos, ¿no? Ahora, una de las constantes, digamos, escuchándote, sobre todo ahorita, es la importancia, creo, de la comunidad, ¿no? O sea, red de abogadas indígenas, ¿no? O sea, necesitas una red, necesitas esa comunidad para estarte viendo, reflejando, platicando. Y esto un poco, creo, tiene que ver con los proyectos, al menos en los que yo te he visto involucrada. Ahorita, desde X, están trabajando con 5 distintas comunidades en Yucatán. ¿No? Un proyecto del cual me encantaría que le platiques un poco. Claro, bueno, desde el colectivo Malocustal ya teníamos un trabajo, digamos, para armar una ruta crítica de cómo las mujeres mayas siguen caminos de justicia y de salud. Esta ruta crítica la hicimos junto con las autoridades comunitarias y también junto con las autoridades estatales, que es un poco que desde el movimiento indígena se llaman las dos justicias, ¿no? Y también las dos saludes, trabajar la salud intercultural, sobadas, parteras, pero también la salud, digamos, como occidental. Entonces fue un poco este primer proyecto, de ahí se vieron necesidades y, bueno, ya trabajando en X, comenzamos un proyecto de formación de promotoras mayas en justicia. Un poco lo que quiere el proyecto es construir junto con las mujeres nuestros derechos y cómo hacerlos operativos, con quién acudir, con dónde y qué exigirle a la autoridad, ¿no? En casos de violencia contra las mujeres. Un poco lo que hemos estado analizando también desde el movimiento indígena lésbico y desde el movimiento lésbico es que casi todos los proyectos y todas las organizaciones trabajan el tema de mujeres, pero de mujeres heterosexuales, no de mujeres lesbianas. Y creo que en el caso de mujeres indígenas, por lo menos en Yucatán, no hay una organización cuyo objeto social, digamos,
sea atender a las mujeres indígenas lesbianas, ¿no? Un poco porque están invisibilizadas, pero también porque hay como una serie de problemáticas estructurales que impiden, ¿no? Que las mujeres en alguna situación como de violencia o violaciones a sus derechos puedan acudir a las autoridades, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bueno, te voy a hablar de mí, ¿no? A mí en 3 ocasiones en Mérida, ya viviendo en el DF, ¿no? Me han sacado de varios lugares, sobre todo espacios públicos. Un poco, por ejemplo, una vez me sacaron de un lugar porque me estaba besando con ese entonces mi pareja y me dijeron, hay un niño, así que por favor absténganse de besar. En la otra ocasión estaba bailando con mi hermana en un lugar donde había otras personas gay, y aquí vamos a ver cómo se cruza la clase y la raza, ¿no? Y a mí y a mi hermana nos pidieron que nos bajáramos de la tarima porque estábamos mostrando lo lésbico, solo porque estábamos bailando. Y ojo, es mi hermana y no somos incestuosas, ¿no? Pero entonces yo le decía, oye, pero mira, hay otras lesbianas, ¿no? Que están también bailando, y ellas sí están como más sensual, ¿no? Y entonces, pero ellas no las bajaban de la tarima. Y un poco era porque ellas eran blancas, ¿no? Porque cumplían con el estereotipo femenino y nosotras no. Entonces ahí te das cuenta cómo incluso en el ser lesbiana, ¿no? Operan estos como mecanismos de selección de quién sí puede ser una lesbiana pública y quién no puede ser una lesbiana pública. Que se usa Britney Spears en su momento, perdón por la referencia anciana de hace décadas, pero digamos, pensé, o sea, el estereotipo de queremos que 2 mujeres se besen, ¿no? Sí. Qué rico. Resulta que no queremos que todas las mujeres se besen entre sí, hay unas mejores que otras, ¿no? Claro, pero además, si hablamos de que el lesbianismo indígena, desde las comunidades o desde la ciudad, es algo que no se dice, es algo que no se habla con la familia, entonces, en caso de una violación de un derecho, es muy complicado que tú quieras denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso implica una visibilización, implica que se enteren tus parientes, tu familia, a lo mejor una nota de prensa. Entonces, digamos que por estrategia de supervivencia y porque está súper cabrón en la discriminación, pues simplemente los casos como de violaciones a los derechos de las mujeres lesbianas e indígenas, pues no hay documentados, no hay un registro, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es una estrategia, yo creo, como de supervivencia. Claro. Aunque ya llevamos 20 minutos y medio, tenemos que apurar. Ok. Pero, a ver, y un poco, y también ahorita escuchándote, creo que una de las cosas que luego me incluyo a veces, no entiende es cómo leemos las cosas, ¿no? Lo que alguien puede leer como qué debilidad, por qué no acceden a las instituciones, puede ser una manera de supervivencia, puede ser mostrar fortaleza, ¿no? Y creo que en el caso particular de comunidades indígenas, una de las grandes críticas que se está haciendo al feminismo blanco de siempre o a las ONGs de siempre es ¿quiénes son ustedes para venir a decirnos a nosotros qué diablos tenemos que hacer? Ok. Tú que estás, digamos, creo que ahorita que trabajas en X, estás justo en este... ¿Ya quedó? Listo. Perdón, tuvimos dificultades técnicas, creo que no se cortó mucho, pero un poco recapitulando, Fátima, te quiero preguntar un poco, tú ahorita que estás, digamos, en X, que es una organización del Distrito Federal, en un proyecto con comunidades indígenas, asumo que traes toda una reflexión sobre qué manera hay que trabajar con las comunidades indígenas, las mujeres indígenas, porque de lo que he podido escuchar, de lo que he podido leer, muchas veces quienes no formamos parte de esas comunidades podemos caer en prácticas súper condescendentes, ¿no? Asistencialistas, ¿no? Entonces me encantaría que, un poco, número uno, que nos puedas explicar esta crítica, o sea, cuál sería la crítica ahorita, y número dos, cómo sería un proceso de colaboración idóneo en donde uno no caiga, digamos, en estas prácticas, ¿no? Primero que nada, creo que desde el movimiento de mujeres indígenas, lo que siempre se ha dicho, lo que siempre se ha buscado y lo que siempre tratamos de decirle a las organizaciones no indígenas es déjenos hacer nuestras propias cosas en la comunidad, con nuestras propias formas, con el conocimiento propio del contexto y resolver nuestras propias problemáticas. Y si bien ustedes quieren cooperar,
pero que ustedes sean más como facilitadores, ¿no? De gestiones, de procesos, de fortalecimientos incluso organizacionales, pero la comunidad en sí misma sí tiene la capacidad, la comunidad y las mujeres, ¿no? De ser como las gestoras de la solución de sus propias problemáticas, ¿no? Entonces las alianzas tienen que ser súper horizontales, no verticales, incluso en términos de financiamiento, ¿no? Un poco la problemática de las organizaciones de mujeres indígenas tiene que ver con eso. Los financiamientos están dirigidos a las organizaciones con mayores recursos, organizaciones, digamos, más burguesonas, ¿no? Y no llegan los recursos a las mujeres indígenas, entonces desde ahí ya estamos teniendo como una problemática que tiene que ver con el financiamiento. Ahora, también, perdón por el ejemplo, pero estaba pensando ahorita en el mundo del financiamiento como para que recibas tienes que ser una organización legalmente constituida, ¿no? Y para ser una organización legalmente, para muchos financiamientos, no todos, y para ser una organización así tienes que conseguir un notario, tienes que tener lana, ¿no? Entonces la estructura, incluso los financiadores que se asumen la estructura misma puede excluir a quién sabe cuántos. Sí, o sea, las estructuras, ¿no? También de alguna forma como que replican esto. Un poco lo que dicen es, a ver, las organizaciones indígenas aún constituidas todavía no tienen la capacidad financiera para tener un donativo grande, entonces las puedes destruir. Entonces, creo que entramos con una dinámica otra vez como de infantilización, como de disminución de la capacidad. Yo creo que hay que cambiar desde la forma en cómo se conciben los financiamientos. Y si tú crees que no tienes la capacidad como de organización y administrativa, pues genérala, ¿no? Claro. Pero no utilices ese discurso porque entonces no estamos cambiando las dinámicas coloniales. Y caes, ahorita lo dijiste bien, un poco explícale a las personas, y a mí también, obviamente, el asistencialismo. O sea, ¿qué diablos es esto del asistencialismo? Pues mira, es un poco esto de que tratas como de... Tiene que ver con una dinámica colonialista, ¿no? Estoy viendo cómo lo explico. Tiene que ver con una dinámica colonialista en donde digamos que el Estado y las personas replicamos lo mismo que hace la Iglesia con las personas en función de la caridad. Es de, ay, tú eres una persona sin agencia, sin voluntad, sin poder, estás medio disminuida de capacidad, un poco lo que decía, ¿no? Incluso los indígenas no teníamos alma ni teníamos capacidad, decíamos que era mitad mono, mitad humano, y creo que eso todavía ha permeado y permea en la sociedad, ¿no? Entonces, ay, pobre mujer, hay que protegerla, que no salga, hay que decirles que la Ciudad de México es peligrosa, y si les vamos a traer a un diplomado, que se queden en el hotel, ¿no? Entonces, un poco estas dinámicas, ¿no? Como de proteccionista, y que impiden que podamos tomar decisiones, impiden que nos podamos equivocar, también tenemos derecho a equivocarnos. Claro, claro. Bueno, y un poco, creo que ya hay tanto que discutir que la que se ha perdido un poco soy yo, y nomás un poco para regresar al tema original, o ya más bien cerrar porque ya nos queda poco tiempo. Y creo que va implícito en el título, ¿no? Y lo dijiste ahorita de asumirse lesbiana. Y te quería preguntar sobre el lesbianismo político, ¿no? Okay. Porque una cosa es, digamos, la práctica sexual, pero esta cosa de hablar del lesbianismo como algo político, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refieren? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo se mastica? ¿Qué? Ok, va. Desde mi vivencia voy a hablar. No voy a hablar desde ninguna teoría ni desde nadie, ¿no? Porque no soy tampoco nadie. Ok. Yo creo que para mí el lesbianismo político, en un contexto en donde se atraviesa con las mujeres lesbianas indígenas la clase y la raza, se tiene que entender de manera diferente a cómo se entiende el lesbianismo político desde las burguesías, o desde las lesbianas burguesas o no burguesas, pero más urbanas y con más privilegios, ¿no? Entonces, si se dice que el lesbianismo político tiene que ver con salir del closet, ese famoso closet del que siempre hablan, ¿no? Manifestarse todo el tiempo, estar diciendo soy Fátima y soy lesbiana, o soy Estefanía, soy lesbiana, y caminar por la calle abrazada y besando, creo que, y ser activista inclusive, estar en los espacios institucionales, creo que eso para las mujeres indígenas todavía no es una realidad, ¿no? O sea, y lo digo desde mi vivencia y las de algunas compañeras, no es una realidad, no estamos ahí, ¿no? Pero creo que sí podemos tener esa politicidad, digamos, en términos de sentir por una mujer, de concientizar, en términos de expresar, ¿no? A mí misma, pero ya verbalizado, ¿no? Lo que me gusta, en términos de atreverme
a tener una relación con una mujer, aunque no sea en el espacio público, pero generando estas microresistencias de amor subversivo, ¿no? En el espacio privado, pero yo desde ahí ya veo lo público, ¿no? Y también, no sé, ya había hecho como, para que no se me olvide nada, ¿no? Y también esta parte también, ¿no? Algunas lesbianas que tenemos esta oportunidad, digamos, de salir, creo que tenemos un compromiso, ¿no? Algunas de las lideresas también tienen un compromiso de hablar del tema, de posicionarlo y de asumirlo sí públicamente, ¿no? Pero jalando también a otras hermanas, ¿no? Generando espacios incluso entre nosotras las lesbianas de reflexión, primero personal, porque creo que todavía estamos en el plano de reflexionar sobre nosotras mismas, y ya luego habrá un momento en donde podamos hacer esto sin que tenga costos en nuestras vidas, el rechazo, discriminación, empleo y todas estas cosas que normalmente le pasa a las lesbianas, pero que es como mucho más complejo con las lesbianas indígenas. Tejer redes, ¿no? Sí, pero todavía estamos ahí, ¿no? Es que luego tiene, o sea, mucha razón en la diferencia, o sea, que tan la publicidad de lo que uno hace con lo político, ¿no? Claro. Porque el grupo de WhatsApp, el grupos en Facebook, que luego pueden ser cerrados, pero ahí te puedes descubrir, te puedes empoderar, te puedes, o sea, y un poco leyéndote ayer, por ejemplo, ¿no? Que en uno de tus posts decías, ¿no? Y que fue el día de San Valentín, ¿no? Lo político que es el autocuidado y lo político que es la amistad, ¿no? El solo poder contar con alguien más que te apoya, igual y por ahora no es tu familia de origen, igual y por ahora, pero tienes a alguien y desde esas micro redes. Claro, tejiendo red, ¿no? Un poco en el DF hay muchas lesbianas jóvenes indígenas. Te digo, nos hemos reunido como en petit comité, en privado, y hemos platicado. Ahí ya se está gestando un espacio político, ¿no? Y bueno, algunas me escribieron de, no vas a hacer lo que todavía no hemos hecho, pero pues para ahí vamos. Yo creo que para ahí vamos todas, ¿no? Entonces un poco también en la forma en cómo nos relacionamos con el movimiento lésbico feminista es, escúchenos, ¿no? Nuestras vivencias son completamente diferentes a las de ustedes. No es que seamos, como que estemos como atrasadas o que no queramos salir del closet. O sea, creo que no se puede hablar de un closet desde las comunidades indígenas, ¿no? Por la misma situación de discriminación. Y bueno, creo que el tiempo medio se nos acabó y es hora de pasar a las preguntas de ustedes, el público. No vamos a alcanzar a responder todas aquí en cámara, pero Fátima siempre puede entrar y responderles. Ahorita, Marce, danos preguntas. Las más fáciles, por favor. Domenica Franque dice, me gustaría que se explayara sobre el hecho de que ser lesbiana está mucho más mal visto que ser mujer indígena. O que hablara, me gustaría saber si ciertas creencias esencialistas indígenas pueden ser contrarias a un lesbianismo feminista. Se me vino a la mente un poco de lo que es del discurso que se utiliza en el movimiento de mujeres indígenas, un poco la complementariedad, ¿no? Muchas veces se habla de la complementariedad en relación hombre o mujer, ¿no? Y creo que ahí podría parecer que se está hablando de heterosexualidad, ¿no? Pero yo creo que no necesariamente tiene que ser así la complementariedad, porque la complementariedad desde las comunidades implica el territorio, implica la Pachamama, implica cómo te relacionas con el niño, la abuela, o sea, con todo, ¿no? Entonces, no sé si por allá iba el comentario, que es como, mucho se critica, ¿no? Esa como visión indígena de la complementariedad es muy heterosexual, pero yo creo que es mucho más amplio, ¿no? Y en la misma complementariedad, en la misma búsqueda de esta armonía de la que se habla, pues todos tendríamos que relacionarnos y ser felices en ese territorio, ¿no? Hay otra pregunta que de alguien que se acaba de conectar, Andrea Gómez de Corona. ¿Cómo se ve el lesbianismo en algunas comunidades indígenas? Por ejemplo, conozco lo Mushe en Oaxaca, pero no sé nada sobre la visión de la homosexualidad. Ok, justo también ayer hacíamos una reflexión con la red de abogadas en que les pregunté, por cierto, saludos chicas. Hola. Gracias. Y sí, o sea, entiendo que desde ser, o sea, que en el istmo el ser mushe es como un privilegio, es lo que se dice, y que tiene que ver con un matriarcado, también es lo que se dice, pero un poco con experiencias de compañeras que han trabajado allí, no necesariamente, porque el mush al final también digamos que se le feminiza y es quien tiene que no casarse y tener la labor de cuidado.
Entonces, bueno, no voy a hacer ningún criterio, ningún juzgamiento, perdón, porque tampoco soy de ahí y no quiero hablar, ¿no? Por esa cultura que desconozco. Pero sí he escuchado que, o sea, no necesariamente es como lo máximo, porque también hay discriminación, o sea, como que se enaltece o como que tiene cierto folclore. Tiene tercer género, ¿no? Sí, como que qué exóticos ellos. Sí, como ¿no? que se ve de afuera como exótico, pero creo que hay que también mirar qué dicen los mushes sobre cómo los están viendo. Pero sí, ayer hacía una reflexión de, es más fácil también ser gay, o sea, ser hombre gay en la comunidad, que ser mujer lesbiana. Te digo, incluso se reconocen analogías como el pirinal, pero el lesbianismo indígena, ¿qué es eso? Exacto. Hay un comentario de alguien. Voy a aprovechar para mí nomás. ¿Y la sexualidad de las mujeres indígenas? Yo creo que no estamos, te voy a hablar igual desde mí. A mí lo mismo me preguntó una compañera en la Ciudad de México, pero ¿cómo es posible de que no te asumas como lesbiana porque toda tu sexualidad está reprimida, ¿no? Y lo he pensado mucho, o sea... de esas preguntas que se quedan. Sí, lo he pensado mucho y me costó mucho, ¿no? Y me costó estos procesos de reflexión interna, no solamente con mujeres indígenas lesbianas, sino con mujeres lesbianas feministas. Y en ese proceso de reflexión personal es cuando asumes como gozosa y gustosamente tu sexualidad, pero para mí me costó, ¿no? Ya, perdón, ahora sí la pregunta pues. Bueno, había un comentario de alguien que le interesó lo que dijiste de alesbionarse como un acto político. ¿Puedes comentar más sobre eso, por favor? Sí lo dices, de alesbionarte como acto político, el lesbianismo político, bueno, alesbionarte como acto político. Un poco acto político, ok. El estar aquí, en este espacio, en donde mi mamá y mi familia cercana, digamos, tías, no saben que soy lesbiana todavía para evitar sufrimientos y cosas así, creo que es un acto político, ¿no? Lesbiana política, y que tiene que ver un poco con, yo decido hacerlo de esta manera, pero también porque tengo un compromiso como también con mis hermanas, que están como en ese proceso y porque sí hay que hablar del lesbianismo indígena, que no está en las agendas, ¿no? Entonces es un poco como romper ciertos esquemas, aunque nos cueste a veces, pero bueno. Última. Preguntan tus datos sobre tu organización, cómo te pueden contactar, tu colectiva, cómo hacen. Bueno, la colectiva no tiene financiamiento, está como un poco parada, pero digamos mis datos los pueden pedir a X, que es la organización en donde estoy. De hecho, en el video, bueno, vamos a poner en el video la arroba de Fátima, vamos a poner el arroba del colectivo también. La arroba del colectivo, la arroba de X, y ahí ya pueden mandarle inbox directamente a Fátima. También estén pendientes de cuando subamos el video con el texto que escribió Fátima, vamos a tratar de hacer una costumbre aquí. Le pregunté a Fátima que nos dé recomendaciones bibliográficas para quien tenga más interés de ahondar en este tema. ¿Y qué descubriste? Que no hay nada sobre lesbianas indígenas. Si de por sí lesbianas ya es complicado, lesbianas indígenas no hay nada, ni siquiera informes que documenten los casos de discriminación. Todavía no somos tampoco sujetos objeto a la academia. De la academia, claro. Es que la invisibilidad se refleja en todo, carajo. Sí, está pero bueno, esperen ahí. La última. Ajá. Edna Margarita, ¿conocen algún movimiento latinoamericano que defienda el lesbianismo indígena del que ustedes están hablando? Yo conozco movimientos latinoamericanos y movimientos globales de mujeres indígenas en donde el lesbianismo indígena no está en la agenda. O sea, no. No hay. Hay que formarlo, y eso también es la esperanza de espacios como este. O sea, que se nos encontremos todos y de aquí surjan cosas que pueden empezar como colectivas chiquitas, así empieza tantas cosas, ¿no? Y luego irse ampliando, volvemos a tejer redes, ¿no? Se me acaba de acordar, tal vez sí, no sé si como tal, Julieta Paredes, que habla de la comunalidad, ¿no? Y también mete la parte de la sexualidad y del lesbianismo. Creo que podría ser ella, la referente. No, pero ya que, por ejemplo, el reporte sobre violencia de personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los informes de la región, el entrecruce de las personas LGBT con comunidades indígenas quizá es un pie de nota, pero no, o sea, siempre se asume esta no indigeneidad
no de las personas, está cabrón, ¿no? Pero bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por sintonizar. Acá tienen a Fátima, la van a tener en la arroba, búsquenla, tipaza, da muchas conferencias, ya vieron que habla muy chido, pueden ir, invítenla a donde sea que la tengan, y nada, nos vemos, vamos a estar aquí en 2 semanas hablando de la guerra contra las drogas, y espero verlas entonces. Bye.